Hola, en este nuevo capítulo vamos a trabajar con leyes de los gases, específicamente ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Bien, para iniciar con este tema de leyes de los gases, es importante que tengamos en cuenta que hay 4 variables fundamentales que siempre se deben trabajar al momento de evaluar los gases. Y justamente la interpretación y relación que existe entre estas variables es a lo que le vamos a llamar leyes de los gases. Así que vamos a iniciar. Una de nuestras primeras variables a tener en cuenta es la presión, representada con la letra P. Una segunda variable va a ser el volumen, representada con la letra V. Nuestra tercera variable va a ser la cantidad de gas, que vamos a denominar como N. Y nuestra última y cuarta variable va a ser la temperatura, denominada con la letra T. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a trabajar cada una de las leyes teniendo en cuenta la relación que tiene cada una con estas variables. Entonces, vamos a iniciar con aquella ley que nos habla de la relación entre la presión y el volumen. Y la ley que se refiere a esta relación es justamente la ley de... En esta ley de Boyle vamos a trabajar con cantidad de gas y temperatura constantes. ¿Listo? Entonces recuerden, relación de presión con volumen y N y temperatura son constantes. Ahora, ¿qué nos dice esta ley? Resulta que Boyle fue el primer personaje que empezó a trabajar y experimentar con los gases y se dio cuenta que cuando establece una relación entre la presión y el volumen, esto proporciona una constante. ¿Listo? Esta va a ser nuestra primera constante a trabajar. ¿Listo? Esto a condiciones de número de gases o número de moles y temperatura constante. ¿Y qué dice esta ley? ¿O qué es lo que nos dice Boyle? Boyle establece que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Listo? Así que esta de acá es nuestra primera ley. Y esta ley, algo importante que debemos resaltar, es que es de tipo inversamente proporcional. ¿Qué nos quiere decir Boyle con esta ley? Lo que dice o establece es que el volumen de una masa de gas va a ser inversamente proporcional a la presión que se le aplique. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Es decir, si la presión aumenta, el volumen ocupado del gas va a disminuir. Entonces vamos a ponerlo por este lado. Si aumenta la presión, disminuye el volumen y justamente viceversa. Si aumentamos el volumen, la presión va a disminuir. Bien, vamos con una segunda ley. En esta segunda ley vamos a trabajar la relación entre el volumen y la temperatura. Y esta ley es la ley conocida de Charles. ¿Listo? Es decir, que si vamos a trabajar con volumen y temperatura, lo que vamos a mantener constante va a ser la presión y la cantidad del gas. ¿Listo? Y bien, ¿qué es lo que establece esta ley? Lo que nos dice esta ley es que la relación entre el volumen y la temperatura proporciona una constante de proporcionalidad. ¿Listo? A esta constante le vamos a llamar 2 porque es diferente a la que se generó en la ley de Boyle. ¿Listo? Y en otras palabras, esta ley de Charles lo que nos dice es lo siguiente, que el volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. ¿Listo? Que es lo mismo que si tuviésemos representado volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Y esta ley establece una relación directamente proporcional. ¿Listo? ¿A qué se refiere con esto de directamente proporcional? Lo que dice esta ley es que una cantidad fija de un gas, ¿listo? Que se mantiene a una presión constante, va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas, ¿listo? En otras palabras, lo que establece la ley de Charles es que al momento de aumentar la temperatura del gas, su volumen también va a aumentar. Así que vamos a ponerlo por acá. Si
aumenta la temperatura, también aumenta su volumen. Y viceversa. Si llegase a disminuir la temperatura, el volumen también disminuirá. Bien, esto es lo que nos establece la ley de Charles. Pero para completar esta ley, vamos a tener en cuenta algo importante. Y es que por lo general este tipo de leyes hablan sobre algo que se conoce como la temperatura absoluta. Y la temperatura absoluta no es otra cosa que nosotros llamamos Kelvin. ¿Listo? Y Kelvin representa 273 más los grados Celsius. ¿Listo? Esta temperatura absoluta fue atribuida por un señor que se llamaba William Thomson y apodó como Lord. Y de allí viene lo que nosotros trabajamos como temperaturas en grados Kelvin. Ahora vamos a trabajar nuestra tercera y última ley de este capítulo. ¿Listo? Ya trabajamos presión en relación a volumen. Trabajamos volumen en relación a temperatura. Y ahora vamos a trabajar presión y relación de temperatura. Y esta nueva ley es la ley que se conoce como ley de Gay-Lussac, que junto con el señor Charles fueron los pioneros en trabajar con globos aerostáticos y de allí derivaron sus leyes. Ahora, ¿qué nos dice esta ley? Esta ley manifiesta que hay una relación entre la presión y la temperatura y esto genera una constante de proporcionalidad que vamos a llamar K3, ¿listo? Donde, recuerden, ahora en este caso vamos a mantener constantes el volumen y la cantidad del gas, ¿listo? En otras palabras, lo que establece esta ley es que la presión 1 por la temperatura 2 va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1, ¿listo? Que es lo mismo si representamos presión 1 sobre temperatura 1 será igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y esto que tenemos acá es la ley de Gay-Lussac, ¿listo? Así como hemos hablado en las anteriores leyes, esta ley directamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si aumento la presión, también aumenta la temperatura. Y si disminuyo la presión, mi temperatura va a disminuir. Entonces recuerden por acá, si aumenta la presión, también aumenta la temperatura. Disminuye esta presión, también va a disminuir su temperatura. Y bien, finalmente para terminar con esta ley, vamos a recordar que cuando ocurre un aumento de la temperatura y de la presión, las colisiones entre las moléculas van a aumentar porque van a estar más próximas. Con esto terminamos el capítulo. Recuerden, trabajamos ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac.